El administrador es el encargado de coordinar y gestionar mediante diversas técnicas la acción de otras personas para lograr objetivos de la empresa que por sí solos sería imposible obtener. Pero, ¿cómo logra una administración efectiva? ¿Qué tal, mis amigos? Para el video de hoy mencionaremos 7 de las muchas funciones y actividades que realiza un administrador de empresas. Considero que estas son las más relevantes y de carácter casi obligatorio para una eficiente gestión de negocios. Sin más, vamos a ello. Elaborar estrategias. Mediante un razonamiento lógico, las ideas surgidas se deben saber aterrizar, es decir, implementarse de manera eficaz y de forma congruente a las necesidades de la organización. El administrador debe ser una solución para la empresa. Mediante el desarrollo de estrategias se ponen en práctica los conocimientos y habilidades que demostrarán que se pueden ofrecer soluciones para la mejora en procesos, procedimientos, know-how, etc. Además, también se deben ejecutar de manera efectiva y evaluando los resultados para mejorar en todos los ámbitos. Gestionar los recursos y optimizar. Los recursos son la parte fundamental de cualquier empresa, ya sean materiales, financieros, técnicos, humanos, tecnológicos, entre otros. Son la base para el desempeño de cualquier actividad empresarial. Lograr los objetivos organizacionales es importante, pero si además se logra optimizando recursos, evitando la duplicidad y desperdicios, hablaremos de una administración más eficiente. Es una labor importante que el administrador debe poder desempeñar. Tanto autoridad como responsabilidad es necesario delegar. Que un buen administrador sepa delegar información, actividades, tareas a sus subordinados que sean más participativos, despertar su interés y compromiso con la empresa. Debe saber liderar de manera que se logre que las cosas se hagan. Cumplir los objetivos. Trabajar de manera organizada y con sistemas eficientes que permiten el logro de metas y objetivos organizacionales. Mediante la persuasión, debemos integrar a los colaboradores para su participación en todo el proceso de cumplir los objetivos. Es importante verificar los avances en el logro de metas y usar los resultados como motivador para mejorar. Participar de manera activa en los departamentos. Es de suma importancia que un buen administrador esté al tanto de todo lo que sucede en la empresa. Es necesario que conozca cada uno de los departamentos y tenga una buena comunicación con los jefes o encargados de los mismos. Con ello, podrá tenerse una visión más global de la empresa y así poder tomar mejores decisiones. Rescatando este último concepto para nuestro siguiente punto, tomar decisiones. Tomar decisiones no siempre es fácil, sin embargo, el futuro de cualquier negocio o empresa depende de que éstas sean tomadas de la mejor manera, con criterio, efectuando capacidades analíticas, es decir, que sean muy bien pensadas, tomando siempre en cuenta el desarrollo de la empresa y su competitividad económica. Innovar y crear. Necesitan comprometerse para aprender de manera continua, buscar nuevas ideas, descubrir nuevos usos, diseñar nuevos procesos o formas de gestión, incurrir en nuevos mercados, en comercio exterior, en nuevas fuentes de financiamiento, tener un espíritu emprendedor que identifique nuevas oportunidades y las aproveche, estar a la vanguardia en cuanto a tecnologías y prácticas organizacionales. La innovación y creatividad son claves para asegurar el éxito y supervivencia de la empresa a largo plazo. La administración de empresas es una de las actividades de mayor relevancia en el entorno económico, puesto que de una efectiva administración dependen los resultados de las empresas y negocios. Para llevar a cabo esto, como ya vimos, existe por supuesto el administrador, quien encabeza la figura central de la institución, quien le da vida a la empresa y garantiza el éxito de la misma. Espero como siempre que esta información sea de utilidad para ti. Si es así, regálame un like o déjame un comentario para saber cómo puedo mejorar.
Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte.